Primero a los Corintios 15:58. Ahí va a estar basada nuestra enseñanza durante todo este mes, que hemos de estar tocando acerca del tema no es en vano. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 58. Indíquemelo con un amén cuando estemos ahí. Todavía no llegan, hermanos. No escuché a ningún amén. Primero a los Corintios 15:58. Vamos a leerlo, por favor, todos juntos a una sola voz. Todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bendito, es una bendición poder estar aquí en tu casa, poder, mi Dios, escudriñar tu palabra, ver, Padre, lo que tú tienes para con nuestra vida, nuestro corazón. Amado Dios, te ruego que tú hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas. Si hay algo, Padre, que necesitamos seguir haciendo, mi Dios, es el hecho de confiar, depender y saber, mi Dios, que todo lo que hagamos en tu nombre, nada resulta en vano. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque eres fiel, porque a mitad de semana, mi Dios, podemos decir que tú nos has bendecido grandemente. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, mi Dios, que salgan retados y fructificados de acuerdo a tu palabra. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Si me pueden regalar un vaso con agua, les agradecería. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, entonces el tema que se titula No es en vano. Durante estas semanas, durante estos miércoles, estaré tocando este tema que es muy importante para con la vida de cada uno de los hijos de Dios, cristianos, ¿verdad? Que hemos un día aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? El hecho, hermanos, de que podamos reconocer que nada de lo que usted y yo hagamos para con el Señor es en vano. Muy bien. Ahora, todo esto, hermanos, tiene que ver con este tema, no es en vano. Entonces, recalcando esto, hermanos, nuevamente, nada de lo que hagamos en el nombre de nuestro Dios será en vano. Hermanos, servir a Dios no es en vano. Ahora, tener una familia, hermanos, que tema a Dios, tampoco, hermanos, es en vano. Mantener una vida íntegra, escuche bien, o santificada a Dios, no es en vano. Orar a Dios, hermanos, tampoco es algo en vano. Leer, hermanos, la palabra de Dios no es en vano. Mantener una vida en santidad no es en vano. Todo lo que usted y yo invirtamos para con las cosas de Dios tampoco es en vano. Todo lo que demos para la obra de Dios nunca será en vano. Entonces, esto es bien interesante, hermanos, porque todos conocemos este hermoso y precioso versículo y lo hemos escuchado posiblemente en muchas enseñanzas. Se nos ha retado, se nos ha enseñado, se nos ha predicado, ¿verdad? Que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Pero esto es bien interesante, hermanos, porque todas las cosas que son para el Señor es algo bien cierto, no es en vano, pero sí requieren un alto costo. Eso es algo bien cierto. No son en vano las cosas que hacemos para el Señor, pero sí requieren un alto costo. Si fuera fácil, hermanos, todo mundo lo haría. Todo hijo de Dios haría las cosas para con el Señor si fueran fácil. Pero como no lo es, solo aquellos que reconocen
que vale la pena, se esfuerzan para hacer las cosas en el Señor y que estas cosas que hacemos para con el Señor no resulte en vano. Lo vuelvo a repetir. Usted y yo podemos hacer un sinfín de cosas para con el Señor, pero cada una de ellas requiere un esfuerzo. Ahora, todo lo que usted pueda hacer para el Señor siempre va a traer resultado y siempre va a traer fruto. Lo vuelvo a decir. Todo lo que usted y yo hagamos para con el Señor va a traer fruto y va a traer resultado. ¿Cuál es esto, hermanos? ¿Cuál es la gran diferencia de todo ello? Que el fruto y el resultado nunca va a ser a su tiempo ni a mi tiempo. Eso es algo bien importante. ¿Por qué muchos cristianos o habemos cristianos que nos desesperamos fácilmente en la vida cristiana? Es porque simplemente no quisimos esperar el fruto o el resultado de lo que estábamos haciendo en el Señor. Ahora, nos gustan las cosas fáciles, hermanos. Pero también, hermanos, puedo decir que el ser humano es desesperado en las cosas porque desea obtener los resultados lo más que pronto posible. Pero cuando esos resultados, hermanos, no se ven a la primera, simplemente, hermanos, van a resultar para nuestra mente, nuestro corazón, decir, híjole, creo que no vale la pena seguir haciendo esto o aquello. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestra mente obteniendo ¿qué? Los resultados. Entonces, lo vuelvo a repetir, si esto fuera fácil, cualquiera lo pudiese hacer. Nunca será el tiempo que usted desee que dé fruto, que dé resultado todo lo que hagamos en el Señor. Pero de que hay fruto, hermanos, lo hay. Se piensa que las cosas que hacemos en el Señor muchas veces no se deberían hacer a causa de no ver resultados que nosotros mismos no esperamos. Se piensa muchas veces que ciertas cosas en el ministerio no se debiesen hacer a causa, ¿verdad?, de que no se espera ¿qué? Fruto. De que, por ejemplo, no se debe orar por lo mismo porque no se espera ¿qué? Un resultado. Pero hermanos, hay contestaciones de parte de Dios en la oración que resultaron de años y años de oración. Entonces, todo lo que usted y yo hagamos en el Señor nunca será en vano. La Biblia, hermanos, ha enmarcado que las cosas que más fruto, que más resultado, que más interés genera, son aquellas que hacemos para el Señor mismo. Entonces, hermanos, poniendo todo esto en claro y como una introducción, todo lo que usted haga para el Señor va a ser en vano. Pero el fruto de ello nunca va a ser a su tiempo o a mi tiempo. Todo va a ser de acuerdo al tiempo de Dios. Por ejemplo, puedo hablar en cuanto a los niños. Un niño puede crecer, puede madurar, etcétera. Pero muchas veces se piensa que un niño o un adolescente, ¿verdad?, una vez que es salvo, bueno, ya la tenemos resuelta. Pero no es cierto. Todo ese trabajo que se hizo desde muy pequeño, desde que fue niño, desde que creció, tenía 7, 8, 10, 15, 20 años. Si usted oró por su hijo, si usted le enseñó la Biblia, si usted lo disciplinó, si usted lo enseñó a amar a Dios, temer a Dios, si usted invirtió tantas cosas para su crecimiento espiritual, hermanos, tarda años para que dé sus primeros frutos. Pero nada de lo que hagamos, hermanos, para con el Señor es en vano.
Entonces, poniendo todo esto en una introducción, vamos a ver lo siguiente, hermanos, que he titulado la primera enseñanza de este día, o más bien de este miércoles, es: no es en vano haber creído en Cristo Jesús. Lo voy a repetir: no es en vano el haber creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. La salvación, hermanos, que Dios nos ha dado, o que Dios ha dado a todo hijo suyo, no ha sido, escúchame bien, en vano. Mire, los cristianos sabemos que Dios nos ha dado salvación. Amén, hermanos. Lo sabemos, lo reconocemos. Es más, hermanos, muchas veces podemos inclusive refutar y defender acerca de la salvación. Pero, esto es bien importante, nuestra manera de actuar o la manera en que vivimos muchas veces resalta más como si no hubiese valido la pena, o como si no valiera nada la salvación que Dios nos ha dado. Todos estamos conscientes, todos somos conscientes, hijos de Dios, cristianos, tanto aquellos que están cerca de Dios como aquellos que se han alejado, que Dios les ha salvado. Pero su vida o la manera en que se anda, hermanos, parece que es todo lo contrario. Parece que el día en que nosotros fuimos salvos fue el día más triste, fue el día, verdad, más horroroso, fue el día, verdad, que nunca tal vez pudiésemos repetir, etcétera. Porque así vivimos nuestra vida. Como si ese día, hermanos, en que fuimos salvos, híjole, fue lo peor que nos hubiese sucedido. ¿Y sabe cómo se ve? Por la vida que vivimos el día de hoy. Hermanos, no es en vano, o no fue en vano, reconocer que la salvación es la parte más importante que ha pasado en nuestra vida. Amén. Es la más importante, y yo creo, hermanos, que si ustedes y yo hacemos una retrospectiva de nuestro pasado y nos vemos, verdad, en el pasado, en el momento en que Dios llegó a nuestras vidas, Cristo Jesús, verdad, nos rescató, nos salvó, pudiésemos decir hoy en día, oh, fue el día más maravilloso, fue el día más feliz, fue el día, verdad, más increíble que ha pasado en mi vida. Pero, hermanos, hoy en día parece que es todo lo contrario. Parece que hoy en día, hermanos, fue ese día lo más triste. Yo sé, hermanos, que en nuestro corazón decimos y estamos conscientes y tenemos la firmeza y la convicción de decir: oh, ese día fue el día más feliz y más maravilloso en mi vida. Mire, vaya conmigo a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor, este versículo bien importante que tiene que ver, hermanos, con nuestro presente, con ese día, hermanos, y se conecta con ese día con el que fuimos salvos. Léalo, por favor, Filipenses 1:27. 1, 2, 3. Vea qué interesante, hermanos. Todo lo que usted y yo, ese día que fuimos salvos, se conecta con nuestro presente, se conecta con el día de hoy. Porque la Biblia dice: solamente que os comportéis como es que digno del evangelio de Cristo. En otras palabras, hermanos, vive tu vida
como un ciudadano celestial. Vive tu vida como si ya pertenecieses al cielo. Que todavía no, bueno, puedo decirlo. Pertenecemos al cielo, amén. Pero aún no estamos, ¿qué? En el cielo. Pero mi comportamiento debe ser como si ya estuviese, ¿qué? Allá. Y qué interesante, hermanos, porque habemos cristianos que estamos viviendo una vida como si nunca fuésemos ir al cielo. Y la Biblia dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, vive tu vida como un salvo en Cristo. Vive tu vida apropiadamente a la salvación. Hay cristianos que viven y vivimos nuestra vida como si nunca hubiésemos creído en Jesús. Como si la salvación, hermanos, a sus vidas fuera algo en vano. Como que ese día, ¿verdad?, no resultó en nada. Por eso vivimos nuestra vida como vivimos el día de hoy. Porque nos hemos desconectado, hermanos, tanto de ese día en el que fuimos salvos, que ahora, ¿verdad?, decimos, bueno, soy salvo. Ahora que Dios me ha rescatado, ahora que Dios me ha salvado, bueno, pues voy a vivir mi vida como yo quiero. Y no es cierto, hermanos. Entonces, lo vuelvo a repetir, habemos cristianos que vivimos nuestra vida como si nunca hubiésemos creído en Cristo Jesús, como si la salvación, verdad, a nuestras vidas hubiese sido en vano. Y yo lo vuelvo a repetir esto, no es en vano o no fue en vano el haber creído en nuestro Salvador Jesucristo. No fue en vano, hermanos. Y quiero que veamos, hermanos, por unos minutos algunas verdades del por qué no fue en vano el haber creído en nuestro Salvador. Número uno, hermanos, ¿por qué no fue en vano? Y esto es bien importante porque tiene que ver mucho con nuestra salvación, hermanos. No por algo la Biblia, hermanos, en Hebreos nos enseña, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo puedo descuidar, perdonen, una salvación tan grande. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, una de las verdades, hermanos, por las cuales no fue en vano el haber creído en Jesús, es porque el precio se pagó con sangre. Lo voy a repetir, es porque el precio se pagó con sangre. Y eso, hermanos, es tan importante porque la sangre de Cristo Jesús fue derramada en la cruz y su sangre, hermanos, no fue en vano. Haber creído, hermanos, en Jesús no fue en vano. Mire, vaya conmigo a Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Hace rato les decía, no es en vano todo lo que hagamos en el Señor, pero todo lo que usted y yo hagamos en el Señor requiere un precio, un sacrificio. No es fácil, hermanos. No es fácil, hermanos, todo lo que usted y yo hagamos para con el Señor. Si fuese fácil, hermanos, todos los cristianos, ¿verdad?, estaríamos ahí, pero no. No es fácil, requiere sacrificio, requiere, hermanos, un precio que pagar. Y en este caso, hablando de la salvación, se requirió un precio muy grande. Y en este caso fue la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:18 y 19? Primera de Pedro 1:18 y 19. ¿Qué dice, hermanos? 1, 2, 3. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean, hermanos,
Haber creído en Jesús nunca ha sido en vano, hermanos. No es en vano, hermanos, la salvación que usted y yo hemos obtenido en Jesús. La sangre de Cristo, hermanos, fue el precio para que nosotros ahora gocemos de esa salvación tan grande, tan amplia, hermanos. Que ahora, hermanos, usted y yo tengamos una esperanza viva. Que ahora usted y yo, hermanos, podamos ir al Padre, orar a Dios, poder escucharle a Él en su bendita palabra, poder nosotros descargar nuestro corazón a Él, ¿verdad? Nada de eso, hermanos, ha sido en vano. Pero como lo vuelvo a repetir, hermanos, se requiere de un sacrificio. Y en este caso, hablando de la salvación que no ha sido en vano, se requirió un sacrificio que fue la sangre de Cristo Jesús. No olvidemos, hermanos, del costo de nuestra salvación. No se olvide de eso, hermanos. Muchos nos desconectamos de ese precio tan grande, hermanos, que por eso vivimos la vida que vivimos. Porque decimos, es que a mí no me costó. Y sí es cierto, hermanos, a nosotros no nos costó nada la salvación. La Biblia dice que es algo gratuito, es un regalo de parte de Dios. Nuestros sacrificios, hermanos, lo que usted y yo pudiésemos haber hecho, no bastaría. Pero Cristo Jesús, hermanos, ese fue el precio, haber derramado su sangre. Y cuando los cristianos, hermanos, nos desconectamos de esa verdad, terminamos viviendo la vida que nosotros queremos vivir. En ocasiones, les vuelvo a repetir, vivimos una vida que parece que fue en vano el día en que Jesús llegó a nuestra vida. Pareciera, hermanos, que todo ha sido en vano. Pareciera, hermanos, que fue en vano la sangre de Cristo Jesús. Pareciese, hermanos, que nuestras vidas decimos que el día más triste fue ese día. Yo sé que no es así. Yo sé que nuestro corazón, nuestra convicción es el hecho, wow, fue el día más maravilloso. Pero muchas veces, como dice la Biblia, que os comportéis como es digno del Evangelio. Hermanos, por ejemplo, vaya conmigo a Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Colosenses, después de Filipenses, después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:14, la Biblia dice, vea qué es lo que dice aquí este versículo en cuanto a Cristo Jesús. Desde el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, nuestra vida ha sido redimida, por la sangre de Jesús. Hemos sido perdonados por nuestros pecados a causa del gran precio que fue la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, la salvación no es en vano. El haber creído en Jesús, hermanos, no ha sido en vano. Todas esas aflicciones, todas esas tribulaciones, todas esas pruebas, hermanos, que usted ha pasado durante estos años a causa del día en que usted recibió a Jesús, no son en vano. No se compara, hermanos, al gran precio que Cristo Jesús dio por nosotros, su sangre. Hermanos, yo quiero le quiero decir esto, no viva una vida como si hubiese sido en vano el haber creído en Jesús. No la viva. Lo voy a repetir. No viva una vida como si hubiese sido en vano el haber creído en Jesús. Todo se conecta, hermanos, en ese día en que fuimos salvos.
usted se desconecta de esa verdad, usted se desconecta del gran precio, va a vivir su vida como usted quiere. Si usted no reconoce realmente cuánto nos costó nuestra salvación, usted va a estar desconectada de esa verdad, desconectado de esa verdad, y va a vivir su vida como usted quiere, como usted le plazca. Pero cuando usted y yo nos conectamos a esa verdad, decimos, vale la pena todo lo que estoy viviendo, todo lo que he vivido, a causa de haber creído en Jesús. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Tenía pensado terminar lo más antes posible. Hebreos 2. Hebreos 2, 1 al 4. Vea, es el verso que hace rato, ¿verdad? Intentaba decirles de memoria. Hebreos 2, 1 al 4. Ahora, recuerden, hermanos, que estos versículos no hablan de perder la salvación. ¿Estamos ahí, hermanos? Hebreos 2, 1 al 4. Leo el 1, ustedes el 2 y así nos vamos hasta unirnos en el 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Ustedes. Vea, pregunta, dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si qué? Descuidamos. No dice si perdemos, dice si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Todos juntos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, la salvación es algo que creemos, no se pierde. Amén. No se pierde. Y eso es algo que estamos seguros, eso es algo que creemos como iglesia bautista, como iglesia, ¿verdad? Fundamental, que creemos, ¿verdad? Que la salvación no se pierde, pero que se puede, ¿qué? Descuidar. Se puede descuidar. Por eso hace esa pregunta el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y el contexto, hermanos, tiene que ver con el verso 1. Por tanto, es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, la salvación ya es de usted. La salvación es de usted. Ya es algo seguro, es algo que no perdemos, pero que sí podemos descuidar. Hermanos, no es en vano, o no fue en vano, hermanos, el haber creído en Jesús. No fue en vano, hermanos. Pero no debemos, hermanos, descuidar esta salvación tan grande que se nos ha dado. No se desconecte, escúcheme bien, de aquel día en que usted fue salvo. No se desconecte de esa verdad. Si hay algo, hermanos, que nos debe mantener humildes, nos debe mantener sencillos, nos debe mantener, hermanos, que ha valido la pena, fue ese día. Ese día en que usted y yo recibimos a Jesús. Ha valido la pena cada día. Hay un autor de un libro que dice lo siguiente: el día en que usted y yo, hermanos, estemos a las orillas del cielo y miremos atrás, vamos a decir,
valió la pena. Hermanos, cada día que usted y yo vivamos en esa salvación, vale la pena. No es en vano, no fue en vano, hermanos, el haber creído en Jesús. Pero no descuide esa salvación. Lo vuelvo a repetir, no se pierde. No descuide esa salvación tan grande que se nos ha dado. No terminar, hermanos, viviendo una vida como si hubiese sido en vano el haber creído en Jesús. Número 2, hermanos, ¿por qué no es en vano? ¿Por qué no es en vano el haber creído en nuestro Salvador Jesucristo? Número 1, estábamos hablando porque el precio fue la sangre de Jesús. Número 2, y escuche bien esto, es bien importante también, porque resulta de promesas divinas. No fue en vano el haber creído porque se nos da promesas divinas, hermanos. Aquel hermano, aquella hermana, aquel cristiano, escuche bien esto, que simplemente descuida su vida espiritual, hermanos, está descuidando todas aquellas promesas que Dios nos ha dado. Al haber creído en Jesús, nos da una extensa y ricas promesas al ser salvos. No es en vano, y lo vuelvo a repetir esta parte, no ha sido en vano el haber creído en Jesús, ya que con ello conlleva el hecho de ser partícipes de las grandes promesas de Dios. Por ejemplo, hermanos, el haber sido redimidos de nuestros pecados, haber sido perdonados, ¿verdad?, de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Qué otra promesa hemos obtenido de Jesús? Me van a decir uno por uno. Hermana Lili, empezamos con usted. Se la dejo fácil. Vida eterna, ¿verdad? La Biblia dice que Él nos da ¿qué? Vida eterna. Juan 10:27. Si no mal recuerdo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Saraí. Wow, eso es algo, una promesa bien grande, ¿verdad? Que Él va a volver ¿qué? Por nosotros. Que Él va a volver por nosotros. Dice que nosotros no debemos vivir sin una esperanza. Que tenemos, ¿verdad?, una esperanza viva. Ese va a ser nuestro tercer punto. Que un día vamos a estar ¿qué? Delante de la presencia de Dios. Hermana Lili. Exactamente, ¿verdad? ¿Somos qué? Sellados por el Espíritu Santo. La Biblia dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no solamente eso, hermanos, sino que aún inclusive el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y ahora es nuestro consolador. Es el que consuela nuestras vidas. ¿Qué otra cosa, hermana? Ándale, ahora cambie la hermana. ¿Somos qué? Cristianos. Ah, sí. La Biblia, ¿verdad? Que a los primeros, ¿verdad? Discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos, ¿verdad? Por primera vez. Hermana. Muy bien, ¿verdad? Mira, la Biblia dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, ya se me olvidó, hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Promesas, hermanos. ¿Qué otra promesa? Adelante, esposa. Ya me...
Muy bien, muy bien. Hasta ahí, ¿verdad? Allá atrás, hermano. Ya se las quitaron todas. Hay varias, hermanos, ¿eh? ¿Qué otra? Tiene cuidado, ¿verdad? De nosotros. Él nos cuida, Él nos guarda, Él protege, ¿verdad? A sus hijos. Hermano Ángel, allá atrás. Ahí está, ¿verdad? Todos los días va a estar ¿qué? Con nosotros. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Y así, hermanos, podemos seguir. Por ejemplo, una de las promesas que ahora tenemos en Jesús es que escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestro Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad? Cada vez que usted y yo pues no tenemos como que esa facilidad de palabra para hablar, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo interpreta para con el Padre. Tenemos una relación, ¿verdad? Ahora podemos tener una relación con Dios de manera constante, nos da consuelo, quita nuestras cargas, ¿verdad? Cuando usted y yo vamos a oración, ¿verdad? Él quita nuestras cargas, podemos dejarlas en Él, en sus manos. Nos da, ¿verdad? La promesa de ser bendecidos, la promesa, hermanos, de cuidarnos, guardarnos, llevar nuestras aflicciones, que cuando le buscamos, ¿verdad? La podemos hallar. Nos da de su poder, ¿verdad? Ahí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos la promesa igualmente de confiar y depender plenamente en Él. Hermanos, hay tantas promesas en la Biblia de parte de Dios para con sus hijos. Hermanos, la salvación que usted y yo obtuvimos ese día, ese año, ese mes, ese día, a esa hora, valió la pena. Y no ha sido en vano, hermanos. Y necesitamos, hermanos, vivir esa vida, como dice la Biblia, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Porque no fue en vano, hermanos, el hecho de haber sido salvos. Porque resulta, hermanos, de promesas divinas que Dios nos ha dado. Que ahora, hermanos, usted y yo tengamos esa promesa de un hogar celestial. Un día, hermanos, seremos arrebatados. Un día, hermanos, seremos llevados al cielo. Un día, hermanos, estaremos y pasaremos la eternidad con nuestro Dios. Y todo, hermanos, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, ha valido la pena y no ha sido en vano. Por algo la Biblia, hermanos, nos enseña que debemos vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Hermanos, no fue en vano el día que Jesús llegó a nuestra vida. No ha sido en vano. Y número 3, hermanos. Número 3, y ese es el último punto. ¿Por qué no es en vano el haber creído en Jesús como nuestro Salvador? Número 1, porque el precio fue la sangre de Jesús. Número 2, porque resulta de promesas divinas. Y número 3, porque nos da una esperanza viva. Número 3, porque nos da una esperanza viva. En la mañana, hermanos, estábamos en las conferencias allá en Puebla, que Dios nos permitió estar. Y precisamente esto es algo de lo que se nos hablaba acerca de la esperanza. ¿Sabe por qué cristianos no viven su vida como es digno del Evangelio? Porque han perdido toda esperanza. No solamente se desconectaron del día en que fueron salvos, sino que ahora se desconectaron de la promesa que Dios nos menciona en su palabra, de esa esperanza viva. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3.
Y quiero que le lea a usted, por favor. Primera de Pedro, primera carta de Pedro 1:3. ¿Estamos ahí? Todos juntos, 1, 2, 3. Ahí está. La Biblia dice que nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Para qué? Una esperanza viva. Ese día en que fue usted salvo, ese día se le dio una esperanza. Y miren, hermanos, muchos cristianos terminan su vida como si hubiese sido en vano la salvación, porque se pierde la esperanza completamente. Muchos cristianos que no viven de acuerdo como dice la Biblia, como es digno del Evangelio, es porque se desconectaron no solamente del día en que fueron salvos, sino también se están desconectando de esa esperanza viva. Cuando algo, hermanos, y esto es bien interesante, cuando algo no sale como yo quiero, perdemos la esperanza de seguir a Jesús. Cuando hay una oración que llevamos años por estar pidiendo y no vemos resultado, se pierde la esperanza. Cuando nosotros, hermanos, estamos en la iglesia y estamos, ¿verdad?, bien entrados en ella, sirviendo a Dios completamente, pero hay algo, hermanos, que no resulta como yo quiero, se pierde toda esperanza. Cuando vemos, hermanos, que no hay resultado en algo, perdemos la esperanza y vivimos como si no fuésemos salvos. Cuando hemos hecho algo por Dios y no resulta a mi favor, perdemos la esperanza y nos alejamos. Hermanos, le vuelvo a repetir, no fue en vano el día en que usted es salvo, porque conlleva una esperanza. Mire, vaya conmigo a Efesios 2:12. Efesios 2:12. Y vea cómo usted y yo estábamos antes de Jesús. Efesios 2:12. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Efesios 2:12 y 13 también, por favor. 1, 2, 3. Vean, hermanos, qué interesante es esto. Aquel momento en que Cristo llegó a nuestras vidas no fue en vano. Se nos dieron tantas promesas, fue un alto precio que Cristo Jesús pagó para darnos, ¿verdad?, una esperanza viva. Antes de Jesús, dice la Biblia, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Estabais sin Cristo. En ese tiempo, hermanos, donde usted y yo hacíamos lo que queríamos, donde vivíamos en pecado, donde no había una esperanza, donde, hermanos, nuestra esperanza posiblemente para algunos era una figura de yeso, una figura de madera. Posiblemente, hermanos, nuestra esperanza era nuestros padres. Posiblemente, ¿verdad?, nuestra esperanza dependía de alguna persona, qué sé yo, hermanos. Pero aún con esa esperanza era algo vano, era algo que no traía fruto, era algo, hermanos, que no traía ningún resultado. Y si los traía, hermanos, era algo pasajero, era un resultado, ¿verdad?, momentáneo.
Pero ahora cuando Cristo Jesús, ¿verdad?, llega a nuestras vidas, la Biblia dice que nos da una esperanza viva. Que antes, ¿verdad?, dice la Biblia en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y vea qué interesante dice este verso al final: sin esperanza y sin Dios en el mundo. No solamente sin esperanza, sin Dios. Sin Dios. Ahora, verso 13. Pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. Wow, ese día, ese abril del 2012, esa fecha donde Cristo Jesús llegó a nuestras vidas. Ese día, ¿verdad?, dice la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Un día, hermanos, estábamos sin esperanza y sin Dios. Un día, hermanos, estábamos lejos de la presencia de Dios, pero ahora, por ese precio que Cristo Jesús pagó, ahora fuimos hechos cercanos a Él. Pero tristemente, hermanos, tristemente, habemos cristianos que perdemos la esperanza fácilmente. Vaya conmigo a Proverbios 13:12. Proverbios 13:12. Proverbios 13:12. Léanlo ustedes, por favor. Una, dos, tres. La esperanza que demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Vean, hermanos, la esperanza que se demora es tormento ¿de qué? Del corazón. Hermanos, cuando una persona pierde toda la esperanza, cuando una persona, hermanos, pierde la esperanza en Dios, hermanos, se desconecta completamente de Él. Se desconecta del día en que fue salvo y se desconecta de esa esperanza que Dios tiene preparado para Él. No quiere decir, hermanos, que eso pierda su salvación. No quiere decir, hermanos, que no va a ir al cielo. No. Lo que me refiero, hermanos, es que ahora va a vivir su vida como Él quiere. Porque se desconectó de ese día en que fue salvo, que lo mantenía humilde, que lo mantenía, ¿verdad?, de alguna manera u otra conectado en decir: wow, cuánto Dios me ha perdonado, cuánto Dios me ha salvado, cuánto Dios, ¿verdad?, ha hecho por mí, cuántas cosas, ¿verdad?, Dios me ha dado durante estos años que he sido salvo, cuántas cosas Dios me ha contestado en oración. Se desconecta completamente de ello. Pero no solamente eso, hermanos, sino que aún se desconecta de ese futuro, de esa esperanza viva. Hermanos, cuando un cristiano pierde la esperanza, lo pierde todo. Hermanos, todo lo que usted y yo hagamos en el Señor siempre trae fruto y resultado. Nunca va a ser a nuestro tiempo. Eso es bien importante. Cuando a Abraham se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Vio el fruto, hermanos? No lo vio. Pasaron años y años para que esa promesa se cumpliese. Pero no fue en vano, hermanos, para Abraham el haber salido de su tierra y de su parentela. Hermanos, no ha sido en vano su salvación. No es en vano. No es en vano, hermanos, el hecho de seguir esperando en Dios.
No es en vano el hecho de haber creído en Jesús como nuestro Salvador. Lo valió, escúcheme bien, lo valió todo ese día. Lo valió. Ese día que Jesús llegó a nuestras vidas, valió la pena todo. Y lo sigue valiendo hasta el día de hoy. Esas tribulaciones, esas pruebas, esas circunstancias, esas adversidades, esas luchas, lo valen todo desde ese día. Porque hay una esperanza viva. ¿Por qué, hermanos, entonces? ¿Por qué no es en vano el haber creído en nuestro Salvador Jesucristo? Número uno, porque el precio fue la sangre de Jesús. Número dos, porque resulta de promesas divinas. Y número tres, porque nos da una esperanza viva. Hermanos, viva, escúcheme bien, viva una vida, como dice Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. No se desconecte, escúcheme bien, no se desconecte de ese día en que fue salvo. Mucho menos se desconecte de esa esperanza viva que Dios tiene preparado para todos nosotros. Vale la pena y valió la pena y no ha sido en vano ese día cuando creímos en Cristo Jesús. Todo, ¿verdad? Como dice ahí en 1 Corintios 15:58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre trae resultado, hermanos. Y lo vuelvo a repetir, no es a su tiempo, no es a mi tiempo, es de acuerdo al tiempo de Dios. Pongámonos en pie y oremos.